Dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer ahí un poquito. Mateo 20, de 8 al 16, dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Toma y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Demos a Dios gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta escritura, Señor. Yo sé que hoy tú nos vas a hablar a través de la misma. Tú nos vas a confrontar y vas a revelar, Señor, a nuestro corazón cosas, Señor, que no habíamos entendido o que no habíamos visto, Señor, de la manera en que tú, Señor, estableces, Señor, las verdades y cómo funciona tu reino, Señor. En esta mañana ayúdanos a hablar con sabiduría, Señor. Ayúdanos a hablar con gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El escándalo de la gracia. Dígale a su hermano: ¿qué escándalo? Si eso te parece alguna serie que veía, pues es pura coincidencia. Pero dígale a tu hermano: ¿qué escándalo en la viña? Amados, el capítulo 20 de Mateo comienza con una frase clave. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a. Jesús como buen maestro, ¿verdad? Él tenía una manera magistral de enseñar y de revelar las verdades profundas de Dios. Y es interesante que él no utilizaba tratados teológicos complicados, sino parábolas. ¿Qué son las parábolas? Relatos de la vida cotidiana, relatos que tomaba de las calles, relatos que tomaba del campo, del mar de Galilea, para ilustrar verdades espirituales del reino. Es decir, tomaba lo sencillo, tomaba lo que la gente conocía y traía una verdad espiritual. Y muchas de estas parábolas surgían en diferentes ocasiones como respuesta directa a la actitud o a la resistencia de las personas a la manera de actuar
actuar de Dios o a la manera en que Jesús enseñaba o lo que Jesús decía. Y no sé si te has dado cuenta, pero estas parábolas y las verdades que encerraban eran fuertes y contundentes y estaban diseñadas para confrontar nuestra lógica humana y confrontar nuestra realidad. Así que yo creo que en esta mañana tú vas a salir con el interés de estudiar las parábolas que a veces tal vez las subestimamos, pero que tienen un mensaje poderoso, contundente y fuerte. Y de hecho la parábola que nos ocupa hoy, la parábola de los obreros de la viña, es un claro ejemplo de eso. Yo le he llamado en esta mañana el escándalo de la gracia. Porque va a romper por completo esa noción de lo que nosotros tenemos, de lo que pensamos que es justo o de lo que nosotros nos merecemos. Y es precisamente ahí en esa ruptura donde vamos a encontrar lo que es la esencia del Evangelio. Así que en esta mañana acompáñame a esta historia que tal vez o quizás la has pasado por alto o nunca le has prestado atención, pero que encierra una verdad poderosa. Nuestra historia, esta parábola inicia con el dueño de un viñedo. Y actuando con diligencia, sale muy temprano de madrugada a contratar obreros. Así que era tal vez época de cosecha, había mucho trabajo y necesitaba obreros. Y se encuentra con este primer grupo de personas muy temprano y acuerda darle a estos obreros la paga de un día de trabajo y los envía a sus viñedos. Así que hizo un contrato, un acuerdo con ellos, estableció la paga, le iba a pagar un día completo o un denario. Así que todo estaba acordado, todo estaba claro, no había engaño, no había sorpresa. Y ellos comenzaron a trabajar, pero note esto, ellos iban a trabajar bajo la lógica del mérito y del contrato, es decir, según lo acordado, ellos iban a recibir ese pago. Es importante que entienda esto en este momento. ¿Qué sucede? Dado que la viña era grande y la necesidad apremiaba, el dueño durante el día siguió contratando obreros. A las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, el dueño sigue saliendo a la plaza y prometiendo pagar a cada uno de estos obreros lo que era justo. Llegan las 5 de la tarde, la jornada está a punto de terminar. ¿Y qué sucede? El amo de la viña se encuentra con este grupo de personas que están en la plaza y le pregunta, y oye, ¿por qué ustedes están allí? Y esta persona le contesta, es que nadie nos ha querido contratar. Así que no estaban allí por vagos, sino que estaban allí esperando que alguien los contratara, pero hasta esa hora nadie los había contratado y estaba ya terminando la jornada del trabajo, faltaba apenas una hora. ¿Y qué hace el propietario, el dueño de la viña? Se compadece de ellos. En un acto de profunda compasión, ve la necesidad de trabajo que ellos tienen y también los envía. Así que este último grupo, él los contrata no tanto porque él los necesitara, sino porque ellos necesitaban trabajo. Tenga eso en mente. Al caer la tarde, la jornada termina, eran las 6 de la tarde aproximadamente, llega la hora de pagar. El momento de la verdad. Y aquí es donde el dueño de la viña invierte el orden esperado. Aquí es donde esto nos sorprende, esta parábola. Él le da una instrucción a su capataz y le dice, mira, llama a los obreros y págales su salario
Pero vas a comenzar por los últimos que fueron contratados hasta llegar a los primeros. ¿Lo cogió? Le iba a pagar primero a los que llegaron últimos y iba a terminar por los primeros que contrató de madrugada. De más está decir que cuando le va a pagar, amén, a aquellos que fueron contratados a las 5 de la tarde, a los últimos, la sorpresa de ellos fue evidente. Imagínense, ellos trabajaron apenas 1 hora, los que llegaron a las 5 de la tarde, y entonces reciben no la paga de 1 hora, sino la paga de un día completo, el jornal completo. Por 1 hora cobraron el día completo. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia! ¿Cómo tú te sentirías? Déjame decirte algo. En aquellos tiempos se cobraba por día. Es decir, que lo que tú cobrabas por día era lo que tú necesitabas para tu familia. No era que cobrabas semanal ni quincenal, no. Era el salario de un día y se te tenía que pagar al ponerse el sol. Así que estos muchachos que realmente habían estado esperando que alguien los contratara y que ya se estaba acabando la jornada del día, fueron bendecidos. Ahora vamos a mirar el otro lado de la moneda. ¿Qué de los primeros? ¿Qué de aquellos que habían soportado el peso del trabajo y el calor del día? ¿Qué de aquellos que habían sido fieles a su contrato por 12 horas? ¿Qué era lo lógico que ellos podían esperar? Bueno, la lógica humana decía que si ellos trabajaron más, pues entonces tenían que recibir más, mejor paga. Eso es lo que dice la lógica humana. Pero ¿sabes cuánto recibió cada uno de los que fueron contratados a las primeras horas de la mañana, los que trabajaron 12 horas? El salario de un día, igual que los que habían sido contratados al final. Ahora pongámonos por un momento en los zapatos precisamente de estos obreros, de los primeros, de los que trabajaron 12 horas, de los que soportaron, mire, el calor y el sol y la carga de trabajo. Yo te pregunto en esta mañana a ti, ¿cómo tú reaccionarías si tú fueras uno de estos obreros? Y ves que estos que llegaron últimos, que trabajaron 1 sola hora, se les pagó igual a ti. Yo creo que lo menos que tú dirías es que injusticia. Y si tú eres puertorriqueño, quizás lo menos que tú dirías sarcásticamente es qué bonito, ¿ah? Me rompí el lomo aquí. Y a estos que llegaron a lo último, les pagaron igual que a mí. ¿Tú no dirías eso? Se nos sale enseguida lo puertorriqueño. Se nos sale enseguida como que ese sentido de justicia. Esa es la lógica del mérito que grita, yo trabajé más, yo merezco más. Y ellos trabajaron 1 sola hora. Ahora, el problema no es que ellos, los primeros, les hayan pagado mal, sino que a los últimos, a quienes ellos consideraban menos merecedores, les pagaron igual. Sígame. Esa es la lógica del mérito. El mérito funciona a base de lo que tú trabajas. Y así funciona el mundo. Así funcionan los empleos, así funcionan los trabajos. Así funciona el sistema de este mundo. Pero hoy no estamos hablando del sistema de este mundo, hoy no estamos hablando de tu trabajo. Hoy estamos hablando del reino de Dios. Aleluya.
Recuerdan que empezamos que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, vamos a ver el corazón del dueño de la viña y vamos a examinar esa economía de la gracia. Porque aquí estamos viendo primeramente la economía del mérito, pero vamos a ver que el dueño funcionó en una economía diferente, en una lógica diferente, la economía de la gracia. El reino de Dios funciona en la economía de la gracia y no en la economía del mérito humano como funciona el mundo. Además está decir que aquí el dueño representa a Dios. Y mira lo que sucede. Él se dirige al obrero, ¿verdad?, que se está quejando y le dice, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Es decir, ustedes se están quejando, ustedes están protestando, pero yo no he cometido ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Es decir, esto no fue lo que convenimos. Esto no fue lo que acordamos. Toma la paga y vete. Pero ¿sabes qué? Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti. ¿Por qué? Y aquí le hace dos preguntas. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¿Te da envidia de que yo manifieste gracia con los que la necesitan? Así que el dueño defiende su acción no con la lógica de la economía humana, sino con la lógica de su soberanía y de su generosidad. Él podía hacer con su dinero lo que él quisiera y él podía ser generoso como él quisiera. La gracia rompe la lógica del mérito. Y la respuesta que le da este dueño de la viña a este obrero nos revela tres verdades inquebrantables o innegociables sobre el reino de Dios. La primera es que Dios cumple su pacto. ¿Por qué? A los primeros les dio exactamente lo que prometió. A los primeros les dio exactamente lo que acordaron en el acuerdo. Por lo tanto, no hubo injusticia. El dueño cumplió lo que había prometido. Así que su queja, la queja de estos obreros, no era por haber sido pagados, haber sido mal pagados, sino por haberse comparado con los que fueron bendecidos por la gracia. Y ahí es donde estuvo el problema. Empezaron a compararse con aquellos que habían sido bendecidos por la gracia. Y ahí es donde también entran muchas veces los problemas de los creyentes cuando empezamos a compararnos con otros que han sido bendecidos y pensamos que han sido más bendecidos que nosotros, o pensamos que ellos no se merecían ser bendecidos de esa manera y que nosotros sí. ¿Por qué? Porque ya nosotros teníamos tal vez más tiempo en el evangelio, o porque pensamos que éramos más espirituales, o porque pensábamos que teníamos más puntos. Y vienen estos últimos que son contratados a última hora y Dios los bendice de una manera especial. Ellos se compararon. Así que el problema de estos obreros no era que le hubiesen pagado mal. No, con ellos se había pagado justamente lo que se les había prometido. Pero empezaron a compararse. Y la comparación nos trae problemas. No solamente en el reino de Dios, nos trae problemas muchas veces en cada área de nuestras vidas cuando empezamos a compararnos.
¿No te hace sentir inferior muchas veces la comparación? No es un problema hoy en día de las redes sociales que la gente se compara con los estándares que nos presentan muchas veces. Aquellos que se meten tal vez a Instagram y que ven esas fotos, esas imágenes y que quieren de alguna manera emular esos estándares que el mundo nos está reflejando. La comparación muchas veces nos resta, nos quita, nos roba. La comparación muchas veces nos resta el agradecimiento. La comparación muchas veces nos resta inclusive la adoración. La comparación muchas veces nos desenfoca totalmente. Nos ubica inclusive fuera de nosotros. Porque ponemos nuestra atención allá, en aquel, en aquella. Y quitamos nuestra atención de lo que realmente debe ser relevante para nuestras vidas. Y quitamos nuestra atención de Dios. Y estas personas, en vez de ser agradecidas, dicen gracias a Dios y gracias al dueño de la viña que nos pagó lo que se había convenido y no nos falló. Empezaron a criticar, empezaron a murmurar. No muy diferente a lo que muchas veces nos sucede en nuestras vidas. Crítica, envidia, murmuración, comparación. Esas pequeñas zorras que siempre pasamos por alto. Esas pequeñas zorras que no importa que entren. Esas pequeñas zorras que los santurrones muchas veces no les importa. Pero zorras que nos afectan. Envidia, murmuración, comparación. Cuidado. Ellos criticaron, ellos murmuraron, pero el dueño había cumplido. Y Dios cumple su pacto. Número 2. Dios es libre de ser generoso. Y aquí la pregunta central es la que el dueño dice, el amo de la viña: ¿no tengo derecho a hacer lo que quiero con lo mío? Y aquí es donde se rompe esta cuestión del mérito. Porque Dios no trabaja a base de méritos humanos. Dios trabaja conforme su naturaleza de gracia. Por lo tanto, amados, en esta mañana tenemos que entender que ni la salvación, que ni el perdón, que ni las bendiciones, nada de esto se gana. En el reino no nos ganamos las cosas, que quede claro. Las cosas no las ganamos en el mundo. Con el sudor de tu frente te vas a ganar el sustento. Es decir, en el mundo está bien. En el mundo tienes que trabajar. En el mundo, si quieres prosperar, tienes que trabajar. Y amén, Dios bendice la obra de tus manos. Pero en el reino, lo que son las bendiciones espirituales, lo que es la salvación, lo que es el perdón, lo que es el Espíritu Santo, es por gracia. No te ganas nada, no te ganas el cielo, no te ganas la bendición. ¿Puedes entender eso en esta mañana? Aleluya. Son un regalo que brota de su carácter generoso y de su voluntad soberana. Porque Él es generoso. Porque Él es bondadoso. Porque Él es un Dios de gracia. Y Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada.
¿Lo entiendes en esta mañana? Si Dios te debiera algo, quiere decir que tú trabajaste por eso. Pero Dios no nos debe nada porque Él no trabaja a base de mérito humano. Así que en esta mañana el Señor empieza a desmantelar esa mentalidad de mérito que está tan arraigada en nuestra naturaleza humana y que muchas veces la queremos traer también al reino de Dios. Así que Dios es libre de ser generoso. Y número 3, la gracia paga según la necesidad y no el trabajo. Fíjate que los obreros de la última hora estaban allí por necesidad. Y hasta las 5 de la tarde nadie los había contratado. No estaban allí porque fueran holgazanes o ociosos, no, estaban allí esperando, pero nadie los había contratado. Y el dueño les da el jornal completo porque sabía que al igual que los primeros, ese jornal ellos lo necesitaban para sustentar a su familia. Por eso te dije que se cobraba de día a día. Así que ese era el sustento para ese día. Por eso es que Jesús oraba: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque se vivía de día a día. Entonces, cuando el obrero se acerca a este grupo de personas, tiene compasión de ellos. Quizás no los necesitaba ya a esa hora que se estaba acabando la jornada para trabajar, tal vez no los necesitaba. Pero los obreros necesitaban que el amo los contratara para poder tener su sustento. Y cuando les paga, no les paga conforme a su trabajo, porque ellos simplemente trabajaron una hora, sino que les paga conforme a la necesidad que ellos tienen. Aleluya. La gracia se enfoca en la necesidad del receptor. Por eso la Biblia dice que Cristo, cuando aún nosotros éramos pecadores, que éramos débiles, murió por nosotros, porque estábamos necesitados. Y su gracia nos alcanzó. Y no importa cuántos méritos humanos u obras pudiéramos hacer, nada iba a ser suficiente, amén, para pagar. Por lo tanto, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la gracia se enfoca en la necesidad del receptor y en la generosidad del dador. Amén. Di a tu hermano: Dios es un Dios de gracia. Dile: gracias a Dios que no tengo que trabajar por esta salvación. Gracias que no tengo que trabajar por la bendición. Gracias que todo se me ha otorgado en Cristo. Aleluya. Tú tienes que gozarte como esos que fueron reclutados a las 5 de la tarde. ¡Wow! ¿Qué es esto? 1 hora. Y se me ha pagado 12 veces más. 12 veces más se me ha pagado por 1 hora. Pero no fue la hora que trabajaron, fue la gracia del dueño de la viña. Aleluya, porque la gracia siempre va a superar en manera excesiva tu mérito, lo que tú piensas que es tu mérito. La gracia siempre va a exceder. Por eso, en una ocasión, Pedro le dice a Jesús: oye, maestro, nosotros lo hemos dejado todo por ti. De hecho, le dijo eso en el contexto del joven rico.
El joven rico había rechazado, ¿verdad?, el llamado de Jesús. Y se fue triste, ¿verdad?, porque tenía muchas posesiones. Y ahí Pedro le dice: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice: no hay nadie que no haya dejado padre, madre y todo por mí, que no reciba 100 veces más. Y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Sabe lo que Jesús quiso decir? Que su gracia excede cualquier expectativa. Su gracia excede por mucho cualquier cosa, cualquier sacrificio que nosotros pensamos que podemos hacer. Su gracia excede de tal manera que es desproporcional a lo que nosotros podamos pensar. La Biblia dice que Dios es galardonador, ¿verdad?, de los que le buscan, que es recompensador. Pero la recompensa que Dios trae, como le dijo a Pedro, va más allá de todo lo que tú hayas dejado, todo lo que tú piensas que hiciste por Él. Excede. Eso va muy acorde con lo que dice Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Su gracia excede. Su gracia excede. Por eso la Biblia habla de la sobreabundante gracia, porque excede más allá. Amén. Ahora, ¿dónde está el verdadero escándalo de la gracia? El verdadero escándalo no está en la generosidad de Dios hacia el último que llegó. El verdadero escándalo aquí está en la envidia y el juicio en el corazón de aquellos que creen que su esfuerzo les da el derecho a una recompensa mayor que la que se les ofrece a un pecador que acaba de llegar a la fe. Déjame repetirlo nuevamente. El verdadero escándalo de la gracia aquí en este relato está en la envidia y el juicio del corazón de aquellos que creen que su esfuerzo les da el derecho a una recompensa mayor que la que se les ofrece a un pecador que acaba de llegar a la fe. Ahí es donde está el escándalo de la gracia. Y hablando de gracia, déjame decirte que a veces la gracia puede resultar ofensiva para algunas personas. A veces la gracia puede resultar ofensiva cuando nuestra vida cristiana está basada en un sistema de méritos y justicia personal. Cuando queremos funcionar en el reino de Dios de la manera que funciona el reino terrenal, entonces la gracia nos ofende como ofendió a aquellos primeros obreros. Porque pensamos que es nuestro mérito, que es nuestra preparación, que es nuestra buena ejecutoria, que es nuestro esfuerzo, que es nuestra cantidad, tantas cosas. Aleluya. Y nos pasa como el hermano mayor del hijo pródigo. Es lo mismo. Nos molestamos porque el Padre dispensa su gracia sobre un pecador, sobre uno que se había descarriado, sobre uno que había derrochado su vida. Pero nosotros, como siempre hemos estado obedientes, siempre hemos estado cumplidores,
Como nosotros no nos hemos contaminado y hemos sido y nos consideramos que somos 3 veces santos, hasta más santos que Dios, pues entonces criticamos y nos ofendemos cuando Dios derrocha esa gracia. Pero ¿quiénes somos nosotros? Por eso es que el dueño de la viña le contestaba: mira, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero, y si yo quiero ser generoso, ¿qué tú me tienes que decir a mí? ¡Aleluya! ¿Me sigues en esta mañana? ¿Ves que esta parábola es contundente? ¿Ves que esta parábola como que nos da un puño en la cara? Como para despertar. Para cerrar, la pregunta en esta mañana es: ¿en qué fila estamos? Esta parábola puede parecer una historia lejana, pero sin embargo es un espejo que Jesús pone de frente a nuestro corazón para que nos miremos, y nos confronta con una pregunta. Nos alegramos genuinamente cuando alguien que consideramos menos merecedor, o menos fiel, o menos trabajador, o menos antiguo en la fe, recibe una bendición, una gracia, un perdón tan inmenso como el nuestro. ¿Cómo reaccionamos? Somos como los obreros de la primera hora, nos molestamos, sentimos envidia, o nos regocijamos de la gracia que dispensa el Padre hacia los demás. La verdadera prueba de nuestro entendimiento de la gracia no se mide solo por cuán agradecidos estamos al recibirla, sino también de cómo reaccionamos cuando vemos a otros a quienes quizás juzgamos indignos recibir esa misma medida de gracia. Amén. Jesús concluye el relato con el principio operativo de su reino. Y cierra con esto, y esto es contundente. Esto rompe por completo esa mentalidad del mérito. Así que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Eso significa que en el reino de Dios, lo que es el estatus, lo que es la antigüedad o el seniority, como le dicen, ¿verdad?, afuera, lo que es el esfuerzo acumulado, lo que es el currículum de méritos, son irrelevantes. No tienen valor alguno en el reino de Dios. Lo que importa es el llamado, amén, del propietario, el llamado de Dios y su decisión soberana de ser generoso. Así que el llamado final en esta mañana, después de esta reflexión, esta parábola fuerte estaba, hermano. Aleluya. El llamado final es abandonar esa agotadora lógica de mérito. Abandonar esa mentalidad de que pienso que debo ganarme las cosas y esforzarme tanto para alcanzar, para agradar a Dios. No, amados hermanos. Hay que abandonar esa mentalidad, hay que abandonar esa comparación. No mirar de reojo el pago que reciben los demás. Mirar con agradecimiento la bondad que el dueño nos ha dado, que Dios nos ha dado, ser agradecidos. Y no dependas de tus horas trabajadas, no dependas de tu servicio. Depende del regalo inmerecido que es la vida eterna en Cristo Jesús.
Porque en el Evangelio no es trabaja y recibirás tu paga. En el Evangelio es cree y recibirás el regalo de la vida eterna. El escándalo de la gracia. ¡Qué escándalo! Pero qué maravilloso escándalo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Que se nos diera lo que no merecíamos. Que se nos tuviera por dignos en Cristo Jesús. Para tan grande salvación. Y para ser tan y tan y tan bendecidos. En esta mañana vamos a ponernos en pie. Aleluya. Espero que esta palabra, amén, haya roto argumentos que muchas veces están innatos en nosotros y que entendamos que todo es por gracia. Que todo es un regalo de Dios. Que hoy extendamos nuestra mano y digamos, Señor, gracias. De hecho, precisamente cuando recibimos, ¿cómo respondemos? Gracias. Y eso lo que está evocando es que no lo merecemos. Sin embargo, lo recibimos. Y si entendemos esto, y podemos entender que todo en Cristo Jesús es de nosotros, pues simplemente lo que tenemos es que tomarlo y participar de ello. Siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa. En esta mañana no sé lo que tú necesitas, pero Él nos imparte conforme las riquezas de su gloria. Y como sus riquezas son ilimitadas, no se agotan. Aleluya. Por eso todavía hay sanidad. Por eso todavía, amén, hay salvación. Por eso todavía hay liberación. Por eso todavía Dios interviene, amén. Por eso todavía Dios hace lo imposible posible. Aleluya. Por eso el débil puede declarar: fuerte soy. Amén. Por su gracia. Aleluya. No sé lo que necesitas en esta mañana, solamente Dios lo sabe. Pero los obreros que llegaron a las 5 de la tarde no tuvieron que trabajar todo un día para recibir el salario de un día. Porque fue la gracia. Fue la gracia. La gracia indiscutible de Dios. Aleluya. Aleluya. En esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque estás desmantelando esa mentalidad de mérito que muchas veces tratas de dominar o gobernar en nuestra forma de pensar, en nuestras creencias, Señor, y que nos priva muchas veces de funcionar, de movernos en la economía de la gracia tuya, Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo, amén, que reveles de manera especial, amén, estos principios del reino de Dios en nuestros corazones, Padre amado, y que podamos agradecer lo que hemos ya recibido en Cristo y lo que cada día tú nos das. Que en esta mañana podamos extender la mano de la fe. Amén. Podamos ponernos de acuerdo contigo y recibir lo que ya tú nos has
brindado, Señor. Y yo creo que en esta misma manifestación de gracia se manifiesta todo tu bien. Si hay alguien enfermo, ahora recibe sanidad en el nombre de Cristo. Si hay alguien ahora mismo que esté desahuciado, Señor, yo creo que allí donde hay desahucio, Señor, oh, tu mano de poder llega. Si hay alguien que está en una gran necesidad, en una gran crisis, amén, tu mano de gracia allí llega en el nombre de Jesús. Tu poder se extiende a lo largo y a lo ancho de todas aquellas personas que nos estén escuchando, amén. Y allí, Padre amado, ellos reciben el impacto de tu palabra, el impacto de tu gracia, el impacto de tu bien, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy salimos de este lugar llenos de gracia, llenos de fortaleza, operando en la economía de la gracia y no en la lógica de los méritos humanos, Señor. Aleluya, descansando en eso, Padre. Somos libres de toda carga religiosa, de toda carga legalista, de toda imposición y de toda atadura, y somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Seamos bendecidos. Sean bendecidos nuestros amigos, nuestros hermanos que estuvieron conectados en esta mañana con nosotros. Nos despedimos de usted y esperamos que puedan estar con nosotros en el próximo servicio, Dios mediante. Amén.